Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una conferencia muy importante que se difunde a través del Centro de Enseñanzas Uriel. A los que nos están viendo a través de la internet, también sean bienvenidos. Espero que el tema del día de hoy le permita el despertar de la conciencia, que es el objetivo de este centro de enseñanzas. Bien sabemos que aquí lo importante es realizar un trabajo que nos permita dar un cambio en cada uno de nosotros. Ese cambio pues debe reflejarse en el día, en el diario vivir, en nuestras expresiones, en nuestras acciones. Ahí debe reflejarse el cambio. Por eso siempre he afirmado que la gnosis se vive en los hechos. O sea, nosotros, si realmente estamos en una escuela de regeneración y estamos haciendo carne y sangre la enseñanza del venerable maestro, lo que nos enseñó a través de los libros, a través de sus conferencias, y la practicamos, pues eso debe reflejarse en los hechos. Siempre he afirmado que, porque nosotros a veces pensamos, ¿no?, que la gnosis es estar en un centro de conferencia. Yo me acuerdo que una vez una señora me dice: yo no rompo ese papelito porque ese papelito de gnosis. Y a veces creemos que la gnosis está en un papelito, o está en un centro de conferencia, o es un conferencista. Muchas veces nos convertimos en seguidores de centro de conferencia, nos convertimos en seguidores de conferencistas, pero nunca nos convertimos en seguidores de nuestro real ser. Y por esa razón, pues, la enseñanza se ha materializado de tal manera que los hechos de los estudiantes, pues, refleja un estado muchas veces deprimente, donde realmente se nota que no se está trabajando, o no hemos comprendido realmente dónde se encuentra la gnosis. Podemos decir que la gnosis tiene los dos aspectos: el aspecto externo, el aspecto literal, el conocimiento que todos necesitamos, pero también existe la autognosis, en experimentar y vivir lo que externamente nos han enseñado. Externamente la gnosis brilla muy bonito, y cuando el orador, a través de sus emociones, empieza a hablar de gnosis y a contar esos grandes prodigios y todas esas cuestiones de la enseñanza, pues se oye muy hermoso. Igual recuerdo también esos oradores de cualquier religión que también hablan de la Biblia y cuentan historias muy hermosas. Pero de ahí a los hechos es donde realmente se mide la enseñanza gnóstica. La autognosis es algo que está dentro de nosotros. La gnosis es la misma vida. La gnosis son los conflictos de la vida. La gnosis la encontramos en nuestra casa, en la calle, en cualquier lugar está la gnosis. No en un libro, ni en un conferencista, ni en un centro de conferencia. Porque tenemos la falsa concepción de que la gnosis está en tal centro, y esto realmente lo que hace es que esclaviza a las personas. No somos libres, somos esclavos del dirigente, del que dirige, porque nos autoengañamos, creemos que estamos bien, pero en el fondo
en los hechos nos dice cosas diferentes. La autognosis es diferente porque la buscamos dentro de nosotros mismos. Ya a partir del trabajo que realiza cada discípulo, va comprendiendo que dentro de él existe un ser, y no porque se lo dicen o porque lo leyó, sino porque va comprobando la manifestación de su ser. También empieza a comprender lo que le dijeron a través de la gnosis, que existen otros mundos superiores y unos mundos inferiores. Entonces, cuando ya comprendemos esos mundos y penetran esos mundos superiores, entonces se da cuenta que todo lo que escribió el maestro y todo lo que dio en su conferencia es una realidad. Ahí consiste la autognosis, en nosotros comprobar esas realidades, no en seguir a nadie. Pobre de aquel que sigue a otros hombres, porque se convierte esclavo del hombre. La gnosis está diseñada para que el ser humano sea libre. Esa libertad se obtiene cuando nosotros empezamos a experimentar. En este plano material, estamos encerrados en este cuerpo físico y tenemos ciertas limitaciones. Pero cuando el ser humano duerme y salimos de este cuerpo físico y pasamos a la cuarta dimensión, hay menos limitaciones, hay más libertad. En ese plano astral podemos dirigirnos a cualquier templo, a cualquier lugar. No estamos encerrados en un centro de conferencia, sino podemos asistir a cualquier lugar libremente. Eso es la gnosis, la libertad de nosotros poder escoger, visitar, hablar, experimentar y adquirir la sabiduría por sí mismo en los mundos superiores. También debemos conocer que la sabiduría está dentro del mismo ser y ese está dentro de nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la tres mente. Y lo más probable es que ya algunos hayan escuchado estas conferencias, pero vamos a tratar que el día de hoy este tema vaya dirigido a que tengamos la herramienta para realizar un trabajo, porque el Centro de Enseñanza Uriel está dirigido más que todo a que ya cámara A como tal no existe en sí, sino que como estamos transmitiendo esto por internet, la idea es que ya esté en cualquier lugar del mundo, conozca la herramienta, qué trabajo hay que hacer para poder uno entrar en la verdadera gnosis o en la autognosis. Entonces, esta conferencia es para enseñarle, para formarle a la práctica. Dejemos la teoría a un lado y llevemos a la práctica lo que vamos a enseñar o lo que estamos enseñando a través de esta conferencia. Si hablamos sobre el aspecto de las tres mentes, algunos dirán, bueno, es difícil comprender esto porque nosotros tenemos una sola mente. Es difícil de comprender para comprender que el ser humano posee tres mentes. Estamos hablando en un punto de vista esotérico. Vamos a comprender realmente qué son esas tres mentes. Ante todo, existen grandes misterios en la misma naturaleza, no solamente física de ese cuerpo físico, sino naturaleza del planeta y en la naturaleza psíquica del ser humano, que la humanidad desconoce. Existen grandes misterios que todavía la ciencia no ha podido resolver,
ni aún la religión puede hablar con exactitud de los misterios de Dios, de los misterios de la vida, los misterios de la muerte. Existe también muchos interrogantes en la humanidad que, a pesar que se estudia en los colegios, universidades, no se ha dado respuesta a esos interrogantes. Por ejemplo, en la filosofía se habla de eso, de quién soy, de dónde vengo, cuál es el objetivo de mi existencia, para dónde voy cuando muera, quién era antes de nacer. En fin, una serie de interrogantes que, a pesar que hemos estudiado, no hemos podido darle una respuesta precisa a todo esto. Por ejemplo, se le pregunta a cualquier dirigente religioso: bueno, Jesús, él nació, él murió en la cruz, según la Sagrada Escritura fue sepultado, resucitó al tercer día y luego subió a los cielos. Hasta ahí queda el conocimiento. Cuando se le pregunta ¿dónde están esos cielos? ¿En qué parte se encuentra Jesús? ¿En qué lugar específico están esos cielos? ¿Qué no pueden decir? No, limítate a creer y eso es todo. No hay una respuesta de todo eso. Eso en el aspecto religioso. Ahora vamos en el aspecto científico. Por ejemplo, hay unos misterios donde, por ejemplo, si hablamos de la pirámide de Egipto, por ejemplo, hay una estructura ya hecha, tangible, que no podemos negar. Y vemos que las pirámides de Egipto están ubicadas matemáticamente, cronológicamente, en un lugar preciso. Y fue formada por piedras gigantescas, talladas, perfiladas perfectamente, que si nosotros retomamos a la historia según la ciencia, en la antigüedad pues no había esa tecnología. Según ellos, la gente cogían para tallar la piedra con otra piedra. No había la tecnología que hay ahora, según la ciencia. Cuando uno le pregunta a esos científicos, ¿quién hizo eso? Porque en la actualidad no hay tecnología que pueda hacer eso, de levantar esas piedras, de hacerla con esa simetría, con esa ecuación matemática con que la hicieron. Entonces no tienen respuesta. Algunos argumentan, lo hicieron los esclavos, no tienen lógica. Otros argumentan, lo hicieron los extraterrestres, pero es paradójico para ellos, porque ellos dicen que no existe ser en otros planetas. Entonces no hay una respuesta precisa científica a esos misterios. También hay un misterio en el Triángulo de las Bermudas. Ahora los barcos y los aviones tienen que desviarse, pero cuando ellos pasan por el Triángulo de las Bermudas desaparecen aviones con tripulaciones completas, barcos con tripulaciones completas. Han investigado en la profundidad de los mares, en los aires, y no encuentran respuesta.
con toda la tecnología y toda la sapiencia que tiene la humanidad, está limitada ante muchos misterios de la naturaleza. Entonces, eso significa que nosotros de una u otra manera, pues hay muchas cosas que tenemos que ir escudriñando y comprendiendo. Y en ese sentido, pues, cuando nosotros entramos en estas enseñanzas, en estas escuelas de misterio, es con el fin de romper esos parámetros ideológicos, científicos, que nos limitan al conocimiento. Por eso el maestro Samael afirma que existe 3 tipos de mentes: una mente sensual, una mente intermedia y una mente interior. Vamos a comprender cada una de ellas y de esta manera nos vamos dando respuesta a todos esos interrogantes. Pero ante todo, lo más importante, comprender cada una de ellas, porque esa comprensión incide en nuestro trabajo interior, en ir poco a poco, ir estableciendo un orden de esa mente en nosotros, para poder nosotros dar hechos en la vida que nos permita decir que nosotros estamos practicando la autognosis. Esta conferencia no es solamente un tema literal, sino una especie de reflexión para que nosotros, a través de esa comprensión de estas 3 mentes, podamos tomarla, practicarla en nosotros y ver un cambio en cada uno de nosotros. Esa es la idea. No que únicamente por el conocimiento externo. Ya está bueno de colocar el conocimiento a la mente. Hay que colocárselo a la conciencia del ser humano. Para empezar, podemos decir que la mente sensual es una mente que los aportes o el contenido o las expresiones de esa mente son sencillamente por los aportes sensoriales de nuestros sentidos. Esta máquina, que nosotros le llamamos cuerpo físico, que es el vehículo que tenemos para manifestarnos en este plano material, necesita de algunos sensores, por decirlo así, para que ellos nos aporten esa información a la mente. Esos sensores son nuestros sentidos físicos: la vista, el tacto, el gusto, el olfato, ¿ya? El oído. Ellos nos aportan una información y de acuerdo a ese aporte se crea lo que se llama la mente sensual. Ellos responden de acuerdo a esos aportes que nos entrega nuestro sentido físico. Por esa razón podemos decir que la ciencia está limitada, porque los estudios que obtenemos a través de las escuelas, universidades, es sencillamente a los aportes de nuestros sentidos. Y nuestro sentido únicamente nos puede aportar a nosotros, pues sencillamente el mundo externo, cosa que esté más allá del mundo físico, no nos puede aportar nuestro sentido, está limitado. Significa con esto que si los estudios que adquirimos en las escuelas, aunque seamos el mejor profesional, el mejor médico, el mejor ingeniero, el mejor arquitecto, está limitado. Porque más allá de los sentidos
hay otras cosas. Por eso no podemos darle respuesta a esos misterios, porque bien lo dijo Albert Einstein, que él dejó un legado, y en la actualidad prácticamente ahora lo están descubriendo la ciencia a través de la ciencia cuántica, donde habla sobre que la materia se puede transportar o trasladar a través del tiempo y del espacio. Hablan de la teletransportación. Y ese legado lo dejó el esoterista Albert Einstein, cuando él daba una fórmula matemática que decía que materia es igual a energía elevado a la velocidad de la luz al cuadrado. Cuando se habla de la velocidad de la luz al cuadrado, estamos hablando del tiempo y del espacio, y que esto no existe en el plano físico. Eso existe en los planos superiores de la naturaleza. Únicamente el conocimiento que se le brinda al hombre, a la humanidad, es únicamente en el aspecto físico. Por eso cuando se habla de Dios, cuando se habla de espíritu, estamos limitados porque únicamente no podemos entrar más allá del aspecto físico. La mente sensual, cuando se habla de las cosas que no pertenecen a este plano físico, le dicen locura. Por eso dice la Sagrada Escritura, las cosas de Dios para el ojo de la carne, o sea, nuestros sentidos, son locura. Pero para el ojo del espíritu son sabiduría. No hemos comprendido que mientras nosotros las cosas espirituales únicamente las llevamos a la mente sensual, pues no podemos avanzar espiritualmente. Y eso es lo que ha hecho muchos discípulos gnósticos, llevar el conocimiento a su mente sensual, nada más. Y son muy hermosos explicar, habla aparentemente con elocuencia, pero una mente sensual. Y únicamente aporta los contenidos o sencillamente se expresa de acuerdo al aporte que entrega nuestro sentido físico. Existe otra mente, que es la mente intermedia. Se llama intermedia porque es el acople entre la mente sensual y la mente interior, que es la tercera mente. Sin embargo, la mente intermedia está basada únicamente en la creencia. Ya trata de penetrar en el mundo de los misterios, en el mundo esotérico, pero no penetra, únicamente está basada en la creencia nada más. Creen en Dios, creen en el espíritu, creen en el demonio, creen en los ángeles, pero meramente creen, y eso es todo. Por eso se le llama una mente intermedia, basada únicamente en la creencia. Ni la mente sensual, ni la mente intermedia nos conduce a las realidades. Sin embargo, la mente intermedia es el paso para los otros poder llegar a la mente interior. Porque empezamos con creer en algo, tener inquietudes, y a través de eso buscar respuestas más allá de la mente, más allá de lo físico, en el mundo de las energías. La tercera mente es la mente interior. Esta mente interior se expresa de acuerdo a los aportes de nuestra propia conciencia. Mire la gran diferencia. Una cosa es la mente
y otra cosa es la conciencia. ¿Qué aporte nos puede brindar nuestra conciencia? ¿Qué se expresa a través de nosotros? Cuando la persona va por la calle, ¿qué se expresa? ¿La conciencia? ¿Será que cuando nosotros cogemos rabia, somos codiciosos, somos egoístas, se expresa la conciencia? Eso significa que nosotros tenemos que desarrollar una mente interior para que la conciencia se pueda expresar. El maestro Samael afirma lo siguiente, que en el batallar del pensamiento, en el decir que es hermoso o es feo, es alto o bajo, negro o blanco, está el razonamiento del pensamiento, está la mente sensual. Cuando se expresa la conciencia a través de una mente interior, sencillamente no mira si es flaco o es gordo, si es alto o es flaco, sencillamente se admira y eso es todo. Cada vez que nosotros tomamos la enseñanza y decimos es hermosa, me gusta o no me gusta, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, creo o no creo, ahí jamás se expresa la conciencia y por ende jamás una mente interior. Precisamente en el silencio de la mente sensual, en el silencio de la mente intermedia, es donde se expresa la mente interior. Cuando callamos mentalmente, se expresa la mente profunda. Cuando la mente interior se expresa, entonces la conciencia se expresa a través de ella. Toma esa mente superior para expresarse en este plano físico. Esa mente interior nos da la respuesta de lo real, porque no es de la materia ni es de la creencia, es superior. La conciencia a través de esa mente superior se puede trasladar a través del espacio, del tiempo, y puede conocer los misterios de la vida y de la muerte, así no haya estudiado. Cuando el ser humano desarrolla la mente interior, entonces lo conoce todo. No debemos confundir entre el intelectual y el sabio. Muchas veces creemos que el intelectual, por tener una cantidad de libros en su mente, decimos, este tipo es muy sabio, sabe mucho. Un ser humano se puede hacer sabio así no haya estudiado. La sabiduría es una expresión del ser, lo conoce todo. El sabio no solamente conoce algo aisladamente, lo conoce todo. El intelectual únicamente sabe cosas aisladas. El médico únicamente sabe medicina, no sabe astrología. El astrólogo no sabe de medicina. El ingeniero no sabe lo demás, el sabio sabe todo. ¿Cómo se puede desarrollar esa mente interior? El maestro enseña, si el discípulo practica los 3 factores de la revolución de la conciencia, aprende a desarrollar una mente interior. Muchas veces creemos que desarrollamos una mente interior leyendo los libros del maestro. No, trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia.
Vamos a tratar de comprender cuáles son esos tres factores y comprender aún más allá la revolución de la conciencia. Esos tres factores únicamente lo realiza la conciencia. Lo se llama cuando la conciencia se revoluciona en sí misma. Es la que realiza esos tres factores. No podemos confundir estas cosas. Y el maestro afirma, el primer factor, morir, nacer y el sacrificio por la humanidad que sufre. La conciencia debe practicar la muerte, debe practicar el nacimiento y debe practicar el amor, que es el sacrificio por la humanidad. No podemos confundir estas cosas, porque muchos de nosotros queremos entender esto a través de nuestra mente sensual. Y queremos eliminar nuestro defecto con nuestra propia mente. Y la mente jamás puede eliminar el ego, porque precisamente el ego utiliza la mente para manifestarse, la mente sensual y la mente interior. El ego se expresa a través de la mente sensual, a través del razonamiento, y se expresa a través de la mente interior diciendo: yo creo en Dios, soy salvo, ya creo en Cristo, ya soy salvo. Se autoengaña a sí mismo. El ego se expresa a través de la mente interior. Independientemente a eso está la conciencia, que es la que se tiene que hacer cargo de nuestro propio trabajo psicológico, la eliminación del ego. El morir es algo más exigente de lo que uno cree. El morir es primero conocerse a sí mismo, es trabajar sobre sí mismo, es conocer todos esos elementos que cargamos por dentro. Pero esto no lo puede descubrir la mente sensual ni la mente intermedia. Cuando el hombre, para poder morir, hay que empezar por una comprensión. La primera comprensión. Esa comprensión nos crea a nosotros una motivación, una emoción superior que nos lleva a la acción de ese morir. ¿Cuál es la primera comprensión? Vamos a comprender lo siguiente. Estamos en este mundo físico. ¿Con qué objetivo? Tenemos este cuerpo físico, ¿con qué objetivo? Vamos a comprender esto. ¿Con qué objetivo tenemos un cuerpo físico? ¿Por qué venimos a la vida? Vamos a ver la vida de un ser humano. Uno que nace, vamos a ver la historia y después muere. ¿Cuál fue el objetivo de esa existencia? ¿Qué hay más allá de esa existencia? Mientras nosotros tengamos una comprensión clara de eso, no podemos luchar para esa muerte. Ese morir que habla el maestro Samael. El ser humano únicamente ve el aspecto físico, la mente sensual da su aporte al aspecto físico y nos fascinamos con estos aspectos físicos, pero más allá existe eso que le da la vida, le da el aliento, le da la vitalidad, que es el espíritu de las cosas. Nosotros tenemos un cuerpo y somos hermosos, aparentemente, porque hay algo entre nosotros que nos da
el aliento de vida. Decía un amigo, ¿qué es lo que hace hermoso una planta? Un árbol. ¿Qué lo hace hermoso? De pronto la gente mira en el árbol, no encuentra respuesta. Pero si ve un árbol florecido, eso hace el árbol más hermoso, sus flores. Y de acuerdo a sus flores, después de las flores, va dando ¿qué? Frutos. Un árbol puede ser muy feo, sus hojas, su tallo, pero cuando florece, eso lo hace hermoso. Nosotros, si somos un árbol, ¿cuáles son nuestras flores? ¿Qué nos hace hermoso a nosotros? Lo que nos hace hermoso al ser humano son las flores de las virtudes. Y de acuerdo a esas virtudes, vamos a dar unos frutos hermosos, edificantes. Si nosotros nos damos cuenta que tenemos que ir creando en nosotros esas virtudes, esa belleza interna, entonces sentimos la necesidad de ir desechando de nuestro interior lo que hace feo al hombre, su ira, su odio, su envidia, lo hace horrible, lo hace odioso. Esos yoes ladrones. Cuando el ser humano comprenda que dentro de su cuerpo existe el ser, la parte más digna, entonces lucha para que ese ser se manifieste. Entonces trata de morir, de ir corrigiendo muchas cosas dentro de él. Hay que comprender que somos una chispa divina, que no somos este cuerpo físico y que la vida es vana, ilusoria si no se comprende estas cosas. Cuando comprendemos que esa chispa divina, ese aliento de vida es lo real en nosotros, luchamos para que esa luz resplandezca en cada uno de nosotros. Nace la necesidad de morir. Entonces la conciencia hace cargo de nuestra propia vida. Pero como tenemos el conocimiento, le llamamos a la mente sensual y la mente intermedia, nos autoengañamos y no luchamos contra sí mismos para poder morir. Esa misma comprensión nos permite nacer, luchar por ese nacimiento interno. ¿Qué es el verdadero nacimiento en el ser humano? Convertir de ese hombre viejo en un hombre nuevo. Que otra vez ese niño nazca en nosotros. Usted ve un niño recién nacido. Un niño recién nacido trae armonía, trae paz, porque la energía del niño representa la conciencia. Ese niño debe nacer en nosotros. Cuando el ser humano comprende que nosotros debemos de nacer por segunda vez, entonces guardamos ese tesoro maravilloso que se llama el sexo, porque a través de ello se puede ir creando los cuerpos existenciales del ser para que se dé ese nacimiento interno espiritual. Cuando sentimos amor por nuestro ser, vamos a sentir amor por la humanidad que sufre y damos hasta la última gota de sangre por los seres humanos. Solamente a través de esos tres factores podemos ir desarrollando una mente interior. Si el ser humano únicamente se queda con la mera teoría, no trabaja sobre sí mismo, no conserva su simiente, no la cuida y no se sacrifica por la humanidad, jamás puede desarrollar una mente interior. Así usted crea en Dios y tenga años de estar en la gnosis. Solamente a base de trabajo y trabajo profundo sobre sí mismo, es como en nosotros aflora la conciencia. Y la conciencia da el aporte a esa mente superior. La mente intermedia habla de los ángeles
de los arcángeles, los muestran en los libros, pero únicamente se cree en ellos, pero nunca lo han visto, nunca han hablado con ellos, nunca han tenido una experiencia trascendental con ellos, porque únicamente lo logra la conciencia del ser humano. Cuando el ser humano despierta conciencia en este plano material, despierta conciencia en los planos superiores, y esa conciencia plena en esos planos superiores habla con esa jerarquía, y es el aporte de la conciencia a esa mente superior. Esa mente superior se expresa en este plano físico, y entonces el maestro habla palabra inefable, habla con exactitud de lo que vivió en los mundos superiores, con minucioso detalle, cómo son esos ángeles y esos arcángeles. Cuando el ser humano despierta la conciencia en este plano físico, entonces él puede penetrar a los mundos superiores y se puede desplazar a otros lugares de la Tierra, a otros planetas. Y eso que hace la conciencia le aporta a la mente interior el conocimiento para expresarse en este mundo físico la existencia de otros seres humanos en otros planetas, del cosmos y del universo. No se necesita ser letrado, lo que se necesita es trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Algunos piensan que porque hemos cogido la enseñanza, la hemos llevado únicamente a las 2 mentes, sensual e interior, y hemos cogido las religiones y la estamos convirtiendo en un ente para hacer negocios. Pues yo siempre hablo de esto porque es que da dolor ver cómo las personas cogen una sabiduría tan trascendental que le puede permitir a la humanidad una transformación, y se aprovechan de estas cosas, de la buena fe de la humanidad, de la necesidad y el hambre de crecer espiritualmente, para sacarle y para empobrecerle aún más, no solamente físicamente, sino su alma, porque no encuentra respuesta, no encuentran salida, y termina defraudado, hablando y difamando contra las cosas sagradas, no sabiendo que las cosas sagradas no es culpable del uso que le dé la mente sensual y la mente intermedia. No quiere decir con esto que la mente sensual no es importante, porque mientras vivamos en este plano físico, necesitamos desenvolvernos en este plano físico, necesitamos esa mente sensual. Necesitamos estudiar para defendernos aquí, tener el dinero para cuidar nuestro cuerpo, tener una casa. Pero sin embargo, todas estas cosas con el tiempo desaparecen. Es que la vida del ser humano es una ecuación matemática. Notamos que en una ecuación matemática de tantos números únicamente son residuos. Igual, nosotros estudiamos, nos matamos en la vida, y al terminar la vida únicamente son residuos, lo demás se pierde. Esos residuos son los valores internos, eso jamás se pierde. Al ser humano le quitan todo, menos los valores. La gente luchan por conseguir todo en esta vida material. Para eso por eso enriquece su mente sensual. Muchos quieren tener una esperanza de vida económica y por eso enriquece su mente intermedia. Porque entre otras cosas,
Muchos entramos a la religión para que Dios nos ponga a vivir bien. Muchos damos diezmo para que Dios nos devuelva, como si las cosas sagradas fuera un negocio. Dios mío, yo te doy para que tú me des un negocio. Eso se llama falta de amor. Entonces, entramos en una mente intermedia únicamente por querer un bienestar económico, pero nunca entramos a una religión para servirle a Dios. Son muy pocos que entran en una escuela esotérica para servirle a su ser. Todos tenemos intereses creados. Algunos hacen campaña, pero para que la ley le pague, pero no para servirle a su ser. Eso es falta de amor. Esos son intereses creados. Eso hace que la religión se comercialice. Cuando el ser humano despierta la conciencia y ésta le da aporte a esa mente interior, nace la fe auténtica y no la vana creencia. Generalmente, yo sé que muchos divulgan la gnosis, pero no porque sienta amor por su ser, por la humanidad, sino para que Dios le pague, ganar dharma por eso. Pero no lo hace por amor a Dios, sino para pagar su karma, no sabiendo que esas cosas se dan sin necesidad que tú lo pidas, son añadiduras. Buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Yo me acuerdo que una vez, cuando yo empecé en estos conocimientos, yo tenía ese tipo de concepto. Y yo cuando hablo de estos temas es porque lo he vivido, ya lo viví. Hablo de la experiencia vivida. Yo divulgaba la gnosis por todos los lugares. Iba de casa en casa a entregar la gnosis. Pero porque vivía en un estado muy deprimente y quería que Dios me diera a mí unas mejores condiciones de vida. Y por eso divulgaba la gnosis. En cualquier momento de eso, me doblé y me encontré con el maestro Anubis. El maestro Anubis es un jerarca que rige el karma y el dharma de la humanidad. Rigen el dolor y los momentos agradables del ser humano. Entonces le dije al maestro Anubis: maestro, mire todo lo que yo hago, y sin embargo no me han dado nada. Nunca se me olvida lo que el maestro me dijo, con una voz fuerte pero a la vez con amor. Me dice: tú allá abajo anda identificado con las cosas materiales, ni aun lo que tienes te lo merece. Trabaja. No me tocó más sino que meterme el rabo entre las piernas y regresé a mi cuerpo. ¡Qué vergüenza! De ese instante comprendí que cuando uno entrega la enseñanza gnóstica, jamás debe entregarla con condiciones de que le paguen. Hay que entregarla por amor a la humanidad que sufre, para servirle a nuestro ser. Solamente de esa manera, cuando se despierta la conciencia, se expresa la mente interior. Comprendemos que es la gnosis, que no es negocio. La gnosis es un conocimiento que nos permite servirle a nuestro ser.
Y eso es todo. Buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Sin necesidad que lo pidas, eso viene solito. Sírvele a Dios. Sírvele a Dios. Sirvámosle a Dios. ¿De qué manera podemos nosotros servirle a Dios? Muriendo en sí mismo, buscando una razón interna en nuestro ser, de nuestra conciencia, por la cual debemos eliminar el ego. Porque mientras no existe una razón de peso, no se tiene el deseo de cambiar. Buscar una razón de peso en nuestra conciencia, porque debemos cultivar y cuidar esa semilla sexual en nosotros. Porque es el único medio que nuestro ser se manifiesta. Si nosotros nacimos de una energía sexual, el poder de esa energía sexual nos puede crear los cuerpos existenciales para que el ser se exprese a través de nosotros. Entonces puede hablar lo que el ser quiere que hable. El ser únicamente se expresa a través de una mente interior. Queridos hermanos, trabajemos con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Pero recordemos lo siguiente, que esto jamás lo puede hacer una mente sensual y una mente intermedia. Esto únicamente lo puede hacer una mente interior. Y para poder desarrollar esa mente interior, tenemos que colocar la conciencia ante esos 3 factores de la revolución de la conciencia. Tenemos que permitir a la conciencia que se autoobserve, que comprenda y que le pida a la madre que elimine esos agregados. Tenemos que permitir que la conciencia cuide la energía, que luche para mantener y conservar el poder que necesita nuestro ser para poder manifestarse. Tenemos que permitir a la conciencia que sienta amor por la humanidad que sufre. Eso jamás lo puede sentir una mente sensual. Eso jamás lo puede sentir una mente interior. Solamente la conciencia. Trabajemos sobre sí mismo. Démosle la oportunidad a esa parte de nuestro ser que se llama nuestra propia conciencia. Si vayamos a hacer un trabajo de sacrificio por humanidad, que sea la conciencia que hable de gnosis. Si vamos a hacer un trabajo de transmutación sexual, que sea la conciencia la que haga esa labor. Si vamos a hacer un trabajo de eliminación del ego, que sea la conciencia que haga ese trabajo, no la mente, ni la sensual, ni la intermedia. Ella se ha apoderado de todas las acciones del discípulo. La gnosis se ha quedado únicamente en la mente sensual y en la mente intermedia. Nada más. Aparentemente brillante, eso sí. Pero de ahí a los hechos hay un gran abismo. Entonces lo invitamos a la reflexión. Hasta aquí mis palabras. Si tienen algún interrogante relacionado a este tema, con mucho gusto le podemos dar respuesta. Cualquier inquietud que tenga. Bueno, no hay pregunta. Entonces, ante todo, le doy gracias a mi ser por permitirme estar aquí frente a ustedes, hablándole de este conocimiento, y a los que están viendo por internet, pues le doy gracias al ser de cada uno de ustedes que lo llevaron a ver esta conferencia, ya sea en directo o en diferido, pero esa fuerza interna del ser
es lo que lo lleva a escuchar este tema. Porque este tema no es para la mente interior, pero no es para la mente sensual ni la mente intermedia. Este tema es para la mente interior. A todos que Dios me lo bendiga. Paz inverencial.